Cuando te obligas a poner en palabras lo que piensas, descubres los huecos, descubres las contradicciones, descubres qué partes de tu argumento son sólidas y qué partes son solo deseos disfrazados de razonamiento. Eso es valioso, dolorosamente valioso, porque te obliga a ser honesto contigo mismo de una manera que el pensamiento vago no permite. Entonces, el primer paso para aprender a expresarte no es practicar más la oratoria. Es practicar más el pensar. Es sentarte con una idea y no soltarla hasta que puedas decirla en una sola oración con sentido. Es escribir en un diario, no para recordar eventos, sino para procesar ideas. Es hablar contigo mismo, sí, en voz alta si es necesario, y escuchar si lo que dices tiene coherencia o si se deshace en el aire. Pero pensemos ahora en el segundo obstáculo, que es igualmente poderoso, el miedo. No el miedo escénico que muchos conocen, ese nerviosismo ante una audiencia, sino un miedo más profundo y más silencioso. El miedo a ser juzgado por lo que dices. El miedo a revelar quién eres realmente cuando hablas. Porque expresarse de verdad es un acto de exposición. Cuando dices lo que piensas, cuando dices lo que sientes, cuando defiendes una posición con convicción, te estás poniendo en juego. Y eso es aterrador para la mayoría de los seres humanos. Los psicólogos han estudiado durante décadas el fenómeno de la autopresentación, la forma en que las personas gestionan la imagen que proyectan en los demás, y lo que encuentran consistentemente es que la mayoría de las personas sacrifican la autenticidad en el altar de la aprobación. Se expresan de forma vaga para no comprometerse, hablan en generalizaciones para que nadie pueda refutarlos, asienten cuando no están de acuerdo, callan cuando deberían hablar. Todo para protegerse de un rechazo que quizás nunca llegue, pero que sienten como una amenaza constante. Y el costo de esa estrategia es enorme, porque cuando te expresas de forma vaga y evasiva, no solo proteges tu imagen, también la empobreces. La gente no recuerda a quienes no dicen nada con claridad. La gente no confía en quienes no se posicionan. La gente no sigue a quienes no tienen una voz definida. El intento de no ser rechazado termina produciendo exactamente la invisibilidad que se quería evitar. ¿Cuántas veces has guardado silencio en una conversación porque no estabas seguro de cómo reaccionaría la otra persona? ¿Cuántas veces has diluido tu opinión? La has suavizado tanto que perdió todo su filo, todo su valor, solo para que no hubiera tensión. Eso tiene un nombre, se llama evitación. Y la evitación, como todo mecanismo de defensa, resuelve el problema a corto plazo mientras lo agrava a largo plazo. La alternativa no es volverse agresivo ni confrontacional. La alternativa es desarrollar lo que los filósofos estoicos llamaban parresía, que en griego antiguo significa hablar con franqueza, decir la verdad con valentía, sin adornos innecesarios, pero también sin crueldad innecesaria. Es el equilibrio entre la honestidad y la consideración, entre el coraje y la sensibilidad. Es una habilidad, se aprende, se practica. Y cambia completamente la calidad de tus relaciones y de tus oportunidades. Porque hay algo que la gente percibe de forma casi instintiva, aunque no siempre pueda articularlo. Percibe cuando alguien habla con convicción genuina. Hay una diferencia cualitativa entre la voz de alguien que cree lo que está diciendo y la voz de alguien que está gestionando impresiones. No necesitas ser un experto en comunicación para sentir esa diferencia. La sentiste en profesores que te marcaron versus profesores que solo cumplían. La sentiste en personas que te inspiraron versus personas que solo informaron. La diferencia no era siempre el vocabulario, no era siempre la elocuencia. Era la presencia, era el estar completamente comprometido con lo que se decía. Y esa presencia, esa convicción, no se puede fingir de forma sostenida. Se cultiva conociendo lo que piensas, se cultiva siendo fiel a lo que sientes, se cultiva ejercitando el músculo de decir cosas que importan de formas que puedan ser escuchadas. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de las conversaciones y las oportunidades laborales. Quiero hablarte de las relaciones, porque el fracaso expresivo no destruye solo carreras, destruye vínculos. Hay parejas que se separan no porque no se amaban, sino porque ninguno de los dos supo nunca decirle al otro lo que necesitaba. Hay amistades que se disuelven en el malentendido crónico de dos personas que nunca aprendieron a decir lo que sentían sin herir o sin cerrarse. Hay padres e hijos que viven en la misma casa como extraños porque la distancia emocional nunca fue nombrada y lo que no se nombra no se puede resolver. Hay personas que piensan, sienten y comprenden con una claridad extraordinaria, pero cuando abren la boca o cuando escriben, todo eso desaparece. No porque sean menos inteligentes, no porque tengan menos valor.
sino porque nadie les enseñó a traducir lo que llevan adentro en palabras que el mundo pueda recibir. Y el mundo, hay que decirlo sin anestesia, no premia lo que no puede ver. El mundo premia lo que puede escuchar, lo que puede leer, lo que puede entender. Y si tú no sabes expresarte, para el mundo en la práctica, es casi como si no existieras. Eso es duro, lo sé, pero necesitabas escucharlo. Piensa en cuántas veces has estado en una reunión, en una conversación, en una entrevista y tenías la respuesta correcta dentro de ti, pero no lograste articularla a tiempo. Alguien más habló, alguien menos preparado que tú, alguien con menos profundidad que tú, y la atención del cuarto se fue hacia esa persona. No porque tuviera razón, sino porque supo decirlo. Eso no es justo. Tienes toda la razón en pensarlo. Pero la injusticia no desaparece porque la nombremos. La realidad funciona así. La expresión es el puente entre lo que eres y lo que el mundo percibe de ti. Y si ese puente está roto, o es estrecho, o es inestable, da igual lo que cargues del otro lado, nadie va a cruzar para descubrirlo. Durante siglos, las grandes civilizaciones lo supieron. Los griegos no educaban a sus ciudadanos solo en matemáticas o en filosofía abstracta. La retórica, el arte de expresarse con claridad y poder, era considerada una de las disciplinas fundamentales de la formación humana, no como adorno, como herramienta esencial. Aristóteles dedicó años enteros al estudio de cómo los seres humanos comunican sus ideas y por qué algunas comunicaciones transforman y otras no dejan rastro. Los romanos llevaron eso aún más lejos. Para ellos, el orador no era un entretenedor, era el hombre más poderoso del salón. Y hoy vivimos en una época en la que esa enseñanza ha sido casi completamente abandonada. Se educa a la gente para acumular información, pero no para transmitirla. Para aprender conceptos, pero no para defenderlos. Para tener opiniones, pero no para sostenerlas bajo presión. Y el resultado es una generación entera llena de personas inteligentes que no saben hablar de sí mismas, que no saben pedir lo que necesitan, que no saben explicar lo que valen, que pierden oportunidades de forma silenciosa y constante sin entender del todo por qué. Quiero que por un momento recuerdes una situación específica en tu vida, una en la que sentiste que no te supiste explicar. Puede haber sido hace años, puede haber sido la semana pasada. Un momento en el que tenías algo legítimo que decir, algo real, algo verdadero, y sin embargo las palabras no llegaron a tiempo, o llegaron mal, o llegaron de una forma que no representaba lo que querías comunicar. Recuerda cómo te sentiste después, esa mezcla de frustración y vergüenza, esa sensación de haberte traicionado a ti mismo, de haber sido invisible cuando querías ser visto. Ese momento no fue un accidente, fue el síntoma de algo que nadie te había enseñado a resolver. Expresarse no es simplemente hablar. Expresarse es el acto de hacer visible lo invisible. Es tomar algo que existe en el mundo interior, una idea, una emoción, una necesidad, una visión, y encontrar la forma de que eso cruce al mundo exterior sin perderse en el tránsito. Y esa travesía es mucho más difícil de lo que parece, porque el lenguaje es imperfecto, porque los oyentes traen sus propios filtros, y porque nosotros mismos muchas veces no hemos terminado de clarificar lo que queremos decir antes de intentar decirlo. Ahí está el primer gran obstáculo, la falta de claridad interna. Mucha gente cree que su problema es de expresión, cuando en realidad es de pensamiento. No saben expresarse porque no saben qué piensan con exactitud. Tienen una nube de intuiciones, emociones y reacciones, pero no las han destilado en ideas concretas. Y cuando intentan hablar, sueltan la nube entera y el oyente se pierde y ellos se pierden, y la conversación termina sin que nadie haya llegado a ningún lugar real. El filósofo estoico Marco Aurelio, que gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, escribía para sí mismo. Sus reflexiones personales, que conocemos hoy como las meditaciones, no estaban destinadas a ser publicadas. Eran un ejercicio privado de claridad. Él se obligaba a articular sus pensamientos con precisión, no para impresionar a nadie, sino porque entendía algo fundamental. Si no puedes escribirlo o decirlo con claridad, es porque todavía no lo has pensado con claridad. La expresión entonces no es solo el resultado del pensamiento, es también su herramienta de refinamiento. El lenguaje no solo describe la realidad, la construye. Cuando pones en palabras algo que antes existía solo como una sensación vaga, le das forma, le das existencia verificable, le das la posibilidad de ser compartido y por lo tanto de ser resuelto. Las personas que saben expresar sus emociones tienen menor probabilidad de vivir consumidas por ellas.
No porque expresar los sentimientos los haga desaparecer, sino porque la expresión abre la válvula que permite procesarlos. El psicoanalista encontró eso hace más de un siglo y lo convirtió en el fundamento de toda su práctica. Hablar sana porque lo que no se dice se estanca, se pudre y eventualmente envenena. Pero expresarse emocionalmente requiere un vocabulario emocional que muy pocas personas desarrollan conscientemente. La mayoría de los seres humanos funciona con 3 o 4 palabras para describir su mundo interior: bien, mal, enojado, triste. Y con ese vocabulario empobrecido intenta navegar la complejidad extraordinaria de la experiencia humana. Es como intentar pintar un paisaje con solo 1 o 2 colores. Puedes hacer algo, pero no puedes hacer justicia a lo que ves. Expandir tu vocabulario emocional es una práctica concreta. Leer literatura es una de las formas más eficaces, porque los grandes escritores son, entre otras cosas, cartógrafos del alma humana. Te enseñan a nombrar lo que sentías, pero no podías articular. Y cuando puedes nombrarlo, puedes compartirlo. Y cuando puedes compartirlo, dejas de cargarlo solo. Hay un tercer terreno en el que la expresión marca una diferencia que pocos reconocen: el liderazgo. No el liderazgo como título o posición jerárquica, sino el liderazgo en su sentido más fundamental, que es la capacidad de influir en la dirección de los demás. Todo líder genuino de la historia ha sido en alguna medida un comunicador. No necesariamente el orador más pulido o el escritor más elegante, pero sí alguien capaz de hacer que su visión cruzara de su mente a la mente de los otros con suficiente fidelidad como para mover voluntades. Winston Churchill no ganó la Segunda Guerra Mundial con tropas y armamento solamente, la ganó también con palabras, con discursos que transformaron el miedo en determinación, la derrota en resistencia, la duda en propósito. Abraham Lincoln era un hombre de apariencia ordinaria que hablaba con una claridad moral tan cortante que cambiaba lo que la gente creía posible. Mandela pasó casi 30 años en una celda y salió con la voz intacta y la visión clara, y con esa voz transformó una nación entera. No te estoy diciendo que necesitas ser un líder histórico, te estoy diciendo que en tu escala, en tu vida, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu familia, la capacidad de expresar una visión con claridad es lo que diferencia a quien arrastra el presente de quien construye el futuro. ¿Sabes cuántas buenas ideas han muerto en la mente de personas que no supieron presentarlas? ¿Cuántos proyectos valiosos no encontraron apoyo porque quien los concibió no pudo transmitir su valor? ¿Cuántas personas talentosas han visto cómo sus ideas eran implementadas por otros, por personas que las habían escuchado y luego las expresaron mejor? Eso pasa todos los días. Y no es una injusticia del universo, es una consecuencia directa y previsible de no haber desarrollado la capacidad de expresarse. Aprender a expresarse no es un proceso de un día, es un camino, pero hay pasos concretos que marcan una diferencia real y relativamente rápida. El primero ya lo dijimos: clarifica tu pensamiento antes de intentar expresarlo. El segundo, lee con voracidad y con variedad, no solo en tu campo de especialidad. Lee historia, lee filosofía, lee biografías, lee literatura. Cada libro que lees es un vocabulario que expandes, una estructura de pensamiento que internalizas, una forma nueva de articular lo que ya sentías pero no podías decir. El tercero, escribe, no para publicar, no para ser juzgado, sino para pensar. Escribe cartas que nunca enviarás. Escribe reflexiones sobre conversaciones que tuviste. Escribe lo que piensas sobre lo que lees. La escritura es el ejercicio de fuerza del pensamiento. Hace explícito lo implícito, hace sólido lo nebuloso. El cuarto, practica la escucha activa. Esto suena paradójico cuando hablamos de expresión, pero es fundamental. Las personas que saben escuchar de verdad, que prestan atención genuina a lo que el otro dice, desarrollan una comprensión del lenguaje humano que quienes solo esperan su turno de hablar nunca alcanzan. Escuchar bien te enseña qué funciona en la comunicación y qué no. Te enseña qué hace que las palabras lleguen y qué hace que reboten. Y el quinto, habla. Habla en situaciones donde te incomoda hablar. Da tu opinión cuando sea apropiado y tengas algo real que aportar. Defiende una posición aunque haya resistencia. No para tener razón a toda costa, sino para ejercitar el músculo de sostener lo que piensas bajo presión. Ese músculo, como todos los músculos, se atrofia si no se usa y se fortalece con el uso consistente. Quiero que entiendas algo antes de terminar. Expresarse bien no es sinónimo de hablar mucho. Algunos de los comunicadores más poderosos que han existido eran personas de pocas palabras. La diferencia no está en la cantidad, está en la precisión, está en la intención, está en el peso específico de cada palabra elegida. Hay personas que hablan 1 hora y no dicen nada.
Hay personas que hablan 5 minutos y cambian la forma en que ves el mundo. La diferencia no es el tiempo, es la claridad, la convicción y la honestidad. Y esa honestidad es el alma de toda expresión genuina. Puedes aprender todas las técnicas retóricas del mundo. Puedes estudiar estructura narrativa, puedes dominar el ritmo del discurso, puedes aprender a hacer pausas dramáticas en los lugares correctos. Todo eso tiene valor, pero ninguna técnica reemplaza la honestidad. La gente puede tolerar una presentación imperfecta de una verdad profunda. Lo que no puede tolerar, aunque a veces no sepa identificarlo conscientemente, es una presentación perfecta de algo vacío. Así que mientras desarrollas tu expresión, mientras construyes ese puente entre tu mundo interior y el mundo exterior, no pierdas de vista la materia prima. La materia prima es lo que genuinamente piensas, lo que genuinamente sientes, lo que genuinamente valoras. Sin eso, la expresión se convierte en actuación. Y la actuación, por brillante que sea, nunca genera la confianza ni la conexión que genera la autenticidad. La vida te está esperando al otro lado de tu silencio. Las oportunidades que has perdido sin saberlo, los vínculos que se han quedado en la superficie cuando podían haber ido más profundo, los proyectos que no encontraron el apoyo que merecían, todo eso tiene un factor común que hoy estás viendo con más claridad. No es que el mundo fuera injusto contigo, aunque a veces lo sea. No es que no tuvieras talento, aunque a veces lo hayas dudado. Es que el puente estaba roto o incompleto o demasiado estrecho para que pasara todo lo que tienes. Empieza hoy a construirlo. No con grandes gestos, con la próxima conversación, con la próxima vez que sientas el impulso de callar y elijas hablar, con la próxima vez que tengas una idea y en lugar de dejarla morir en el silencio de tu cabeza, la pongas en palabras y la pongas en el mundo. No perfectamente, no sin nerviosismo, pero sí con la honestidad y la intención de alguien que ha decidido que ya no seguirá siendo invisible para los demás ni para sí mismo. Porque al final expresarse es mucho más que una habilidad comunicativa, es un acto de respeto propio. Es decirle al mundo, lo que pienso importa, lo que siento importa, lo que tengo para ofrecer importa, y estoy dispuesto a encontrar las palabras para demostrarlo. Eso es todo lo que necesitas decidir hoy, no la perfección, solo la disposición.